La evidencia, hermanos, de que haya sido escrito, ¿verdad?, este libro, haya tenido contacto con los primeros apóstoles. ¿Por qué duró tanto tiempo, hermanos, cuatro siglos la cuestión del canon? Porque en el siglo primero se dudaba incluso que el apóstol Pablo fuera apóstol. Fue hasta el siglo primero, término del siglo primero hasta el siglo segundo, que entonces se consideró apóstol. Y a pesar de que en los escritos él defendía su apostolado, ¿no?, en la primera carta y segunda carta a los Corintios. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, de los primeros capítulos y los últimos capítulos son dedicados a la defensa de su apostolado. Y en el capítulo 9 y 10, ¿verdad?, también se manifiesta la defensa de su apostolado, ¿no? En la primera carta a los Corintios, él defiende su apostolado. Entonces, lo que pasó es que esa autoría apostólica de algunos libros, como las cartas paulinas, pues tuvieron un proceso precisamente por eso, porque no fue hasta el siglo II que se le consideró apóstol. Pablo no fue apóstol directo de los 12. Ahí hay una cuestión, ¿verdad?, teológica, porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos la forma en que Pedro toma la autoridad, pues no sé quién se la dio, pero pues él la tomó, y entonces él echó un volado y dijo, pues el que si cae cara es Matías, si cae sol, pues es, ¿verdad?, si cae águila es Bernabé, y entonces echó el volado y cayó sobre Matías, y entonces lo consideraron como apóstol. Pero espérame, el que elige a los apóstoles, ¿quién fue? Fue Cristo. Entonces él es el único que puede determinar quién iba a suceder a Judas. Entonces Pedro, yo siento que ahí usó una parte carnal, porque entonces serían ¿cuántos apóstoles? 13, cuando los apóstoles de Cristo son 12. ¿Y quién escogió a Pablo? Cristo. Entonces yo creo que teológicamente hay mucha evidencia para determinar que allá en el cielo el nombre de Pablo está, no el de Matías, porque Matías fue seleccionado por los apóstoles, y quien fue seleccionado como apóstol de Cristo fue Pablo. De hecho es el apóstol de los gentiles. Por eso nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo al evangelio de Pablo. Dice, todos van a ser juzgados de acuerdo a mi evangelio, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, que venimos al conocimiento de Dios, y Dios ha puesto un apóstol en nuestra vida, que es el apóstol Pablo. Por eso Pablo decía, yo sé que después de mi partida va a haber gente que no va a perdonar al rebaño, falsos apóstoles, falsos maestros, que introducirán, ¿verdad?, sus falsas enseñanzas, y nosotros debemos estar muy atentos a eso, hermanos, porque hoy en estos días, ¿verdad?, hay esa apostasía de gente que se autonombra, porque ¿quién nombró a los apóstoles? Cristo. ¿Y Cristo dónde está? Ya no está aquí. Entonces, ¿quién los nombró? Ellos se autonombraron. Su denominación, su corriente teológica y cristiana los nombró, pero eso no los hace apóstoles de Cristo, hermano, porque entonces Joaquín Ramón, el violador ese de los, ¿verdad?, de la luz del mundo, él se dice apóstol de Jesucristo. Él dice que se le apareció a alguien y le dijo eso. Pues también se le apareció a John Smith y le dijo que tuviera 9 esposas más que la que ya tenía. Que sea nada tonto, ¿no? Un día se despertó John Smith y le dijo, ¿sabes qué, mi amor? El ángel me dijo que tuviera 9 aparte de ti. Ah, mira qué sabroso, ¿no? Entonces, así nacen las sectas, hermano. Ahora estoy viendo un video, apenas que me pasaron, de una sacerdotisa que es católica independiente. O sea,
ni es de la religión católica, o sea, ya se formó como secta, un catolicismo independiente donde nombran a las mujeres sacerdotisas. Pero adivine usted dónde está el problema. Pues si en la iglesia cristiana hay pastoras, pues que no haya sacerdotisas en la iglesia católica. Y todo eso es, hermano, porque está profetizado que se iba a violar lo establecido por Dios y la autoridad establecida por Dios. Ayer lo decíamos en la oración, os ruego, ¿verdad? Decía la pastora Vero, que nos sujetemos a las autoridades porque todas las autoridades son puestas por Dios. Si el propósito de Dios hubiera sido que un día las mujeres tomaran esa autoridad, Él hubiera nombrado una apóstola, pero no la nombró. Entonces, algunos toman pasajes del Antiguo Testamento para justificar su doctrina y toman un libro histórico, ¿verdad? Como Ruth, Esther, no sé dónde sacan esa cuestión, y empiezan ellos a decir que en el libro de los jueces también, que había una mujer que tomó la autoridad, y bueno, es que la voluntad de Dios es soberana y es permisiva, pero eso no quiere decir que ya por eso ya todo el mundo va a hacer lo mismo, hermano. O sea, Dios en un momento lo permitió, porque a lo mejor no había un varón, una autoridad que se levantara, y Dios lo permitió. Pero ¿qué vimos de cuando se permiten las cosas? Que se sufre, que hay consecuencias. Entonces, como estamos en un tiempo de apostasía donde cada quien hace lo que le viene la gana, entonces, como hay el movimiento feminista que están haciendo relajo ahí en la calle, que piden respeto cuando están agraviando a la gente, entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la calle, hermano, el problema no está en la política, el problema está en la casa, porque esa gente, esos jóvenes que han matado, que han violado, que han agraviado a alguien, es porque viven una vida sin Dios, sin esperanza, porque en su familia no les inculcaron valores. Entonces el problema no está en la calle, empecemos por la casa. Entonces, Pablo no fue apóstol directo de los 12, pero Pablo se lo ganó porque su autoridad, su personalidad e inspiración, siendo él el que fundó el cristianismo en el mundo griego y pagano, eso pesó mucho para que sus cartas fueran consideradas como inspiradas por Dios. Entonces ya hay un proceso, ¿verdad?, que pasó. Entonces aquí vemos, hermanos, ¿verdad?, las cartas que escribió Pablo, la carta a la segunda de Tesalonicenses, año 51, la carta a los Corintios, año 57, los Romanos en el 58, Gálatas en el 58, Efesios en el 62, Filipenses en el 62, Colosenses en el 62, la carta a Filemón en el año 62, la carta a los Hebreos, año 63. ¿Y qué dijimos al principio? Que las cartas o los documentos que habían sido escritos en los primeros 100 años de la historia tomaban autoridad sobre cualquier otro documento que haya allá afuera, que haya sido escrito. Es que este fue escrito en el año 150 después de Cristo. No, pero tiene más autoridades, porque fue escrito en el año 62 después de Cristo. O sea, seguramente Pablo fue contemporáneo de Jesucristo. Después Mateo en el 64, Tito en el 65, Timoteo en el 66. En un total de 15 años fueron escritos estas cartas. De acuerdo al registro, para leer, ninguno de los 4 evangelios informaron sobre... Bueno, aquí le cortaron sobre Cristo y los escritos verdaderos, ¿no? Aunque el apostolado de Pablo fue criticado, 13 de los libros, es decir, el 50% del Nuevo Testamento, son de la autoría de Pablo. Esos son datos importantes, hermanos, que debemos de saber. Hay una evidencia que sean libros también, ¿verdad?, como dijimos, con unidad doctrinal. Y hablamos algún ejemplo, ¿no? La unidad doctrinal significa que digan lo mismo en cuestión de las enseñanzas de Cristo transmitidas a los apóstoles y estos a la iglesia. Entonces, como decíamos, ¿no?, Pablo hablaba sobre el pecado y Pedro hablaba lo mismo sobre el pecado. Ahí está la unidad doctrinal, y eso también tuvo peso sobre
que fuera un libro inspirado por Dios y canonizado. Los padres conciliadores pusieron medidas para que se distinguieran en la doctrina. Primero, que Cristo es Dios. O sea, una carta, un libro, tenía que en sus escritos tener como propósito enseñar que Cristo es Dios. Después, que la doctrina fuera cristocéntrica. Es decir, que todo lo enseñado fuera dirigido hacia Jesucristo, sus enseñanzas, sus principios, sus preceptos. Que la salvación se adquiere a través de Cristo. Tomando estas tres bases, es que ellos vieron la unidad doctrinal y establecieron, ¿verdad?, la canonicidad de los libros. La unidad doctrinal, por tanto, consistía en reconocer la divinidad de Jesucristo, reconocer la resurrección de Cristo y la salvación por Cristo. Si los libros apuntaban a estos tópicos doctrinales, a estas enseñanzas, entonces tenían mucho a favor para ser considerados como inspirados por Dios. Entonces, cuando leemos el libro de Enoc, pues no se halla Cristo, no se hallan algunas cosas, y bueno, se toma el libro de Enoc como un escrito antiguo, no se sabe quién lo escribió, hay algunas cuestiones sobre el Apocalipsis, pero no hay una unidad doctrinal, no hay una enseñanza cristocéntrica, entonces se hace a un lado el libro de Enoc. Así como de alguna manera ellos, ¿verdad?, tomaron en cuenta esas cosas. Los 27 libros no fueron aceptados de inmediato, en un solo bloque. El primer libro en ser escrito en los 27 libros fue la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Fue el primero que dijeron, este es canonizado. Y mucho antes del Evangelio de Marcos. Entonces, el primer libro que dijeron, este debe de ir en el canon. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses se escribió en el año 50 después de Cristo, aún encima de Marcos, Juan, que fueron escritos en el año 95 y 96, Lucas y Mateo a partir de 70 después de Cristo. Entonces, el primer libro que dijeron, este es canonizado, Tesalonicenses, porque fue escrito en el año 50. El Evangelio de Marcos, Juan, fueron escritos en el año 95. Y Mateo a partir del 70. El último libro escrito fue el Apocalipsis. El último libro que dijeron, este es canonizado. El último, o sea, ya, ¿verdad? De por sí está el último. Y fue el último, de hecho, que dijeron. Es más, decían que Apocalipsis no era un libro canonizado. Pero gracias a Dios, hermanos, podemos ver la mano del Espíritu Santo, porque es un libro revelador, sí es cristocéntrico. ¿Qué dice cuando empieza el Apocalipsis? ¿Qué empieza diciendo el apóstol Juan? Fíjense lo que dice el apóstol Juan cuando empieza el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces sí vemos que es cristocéntrico, porque aquí se va a hablar del testimonio de Cristo. Ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿verdad?, que se traduce revelación, es un libro que habla de Jesucristo también. Es cristocéntrico. Entonces tuvieron debates, tuvieron ahí, unos decían que no, otro que sí, levante la mano quien sí, levante la mano quien no, y vamos a hacer otra votación, y así hasta que determinaron que sí. Y alguien expuso y dijo, ¿verdad?, es que aquí dice que es el testimonio de Cristo, pero es que acá, y entonces empezaron a debatir y al final concluyeron que sí, pero fue el último de los libros que se consideró, ¿verdad?, en el año 95. El Nuevo Testamento se escribió en un periodo entonces de 40 años.
40 años tardaron, ¿verdad?, para escribir el Nuevo Testamento. ¿Qué acontecimientos sucedieron para unificar estos libros? Bueno, pues hay 3 acontecimientos históricos, debido a la necesidad de poner en orden todo el contenido de diferentes libros. El primer acontecimiento fue la existencia de herejías en la iglesia. A finales del siglo I y II y parte del siglo III enfrentaron el reto de las herejías que deformaron la doctrina cristiana. Entonces, ¿cuándo entraron las herejías, hermanos? En el siglo I, II y III. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos? Estamos después de 2000 años, imagínense cuánta herejía hay, cuánta falsa enseñanza. Entonces, hay gente que se espanta porque uno les dice eso. Cuando en el siglo III ya estaban dentro, ya gente andaba enseñando tonterías. El escritor Justo González, que es uno de los libros que les voy a pasar para que lo lean, él es un historiador eclesiástico, y él, Justo González, tiene un escrito donde él narra todos los acontecimientos históricos de la iglesia cristiana de una forma espeluznantemente hermosa, ¿no? Te pone todas fechas, cómo fue, dónde fue, quién dijo qué, por qué dijo qué, todo, hermano. Justo González es un hombre que ha escrito la historicidad bíblica y es algo hermoso. De hecho, toman de él muchas enseñanzas, o muchos escritos de él lo toman como ejemplo para escribir tesis y muchas cosas, porque él hizo un estudio exhaustivo, hermanos, de la historicidad de la iglesia cristiana. Debido a las herejías del siglo I y II, obligó a oficializar un conjunto de libros como canónicos que son inspirados de la iglesia primitiva. Las herejías como las de los helenistas, los montanistas, el gnotismo, el budismo, el hinduismo y todas esas, ¿verdad? Porque recordemos que estas religiones son antiguas. El hinduismo es antiguo, el budismo es antiguo.